Hola, os habla Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid y vamos a comenzar el tema 8 que tiene por título Sistemas de segundo orden. En el tema anterior estuvimos analizando y viendo comportamientos de los sistemas de primer orden, que son los que tenían un polo, y nos tocó ahora abordar los de segundo orden, que son aquellos sistemas que tienen dos polos. El desarrollo de esta clase tiene 4 vídeos. En el primero vamos a ver cómo escribimos de manera normalizada, es decir, de una manera estandarizada, las funciones de transferencia de los sistemas de segundo orden. Veremos que en ese modelo normalizado, en esa forma de escribir la función de transferencia aparecen unos determinados parámetros y veremos cómo uno de ellos, en concreto el que se llama coeficiente de amortiguamiento, influye en la respuesta del sistema. Después veremos cómo es la respuesta al escalón, la caracterizaremos en cuanto a unos cuantos aspectos, valores que son los que nos permiten de una manera más clara entender o explicar el comportamiento del sistema de segundo orden y después, a partir de la respuesta al escalón, derivaremos o calcularemos la respuesta al impulso y a la rampa. Entonces, comenzando con el primer vídeo, el de forma normalizada, lo que vamos a ver es cómo es esta forma normalizada, cómo escribimos la función de transferencia de un sistema de segundo orden de una manera estandarizada, qué parámetros son los que intervienen, cada uno tiene un nombre, aprenderemos esos nombres y veremos cuál es la importancia o el significado que tienen, y veremos cómo están relacionados estos parámetros con los polos del sistema. No olvidemos que los polos son los que nos marcan el comportamiento dinámico. Recordemos el capítulo 6 del análisis dinámico. Entonces, según dónde están los polos, serán reales, serán complejos, estarán en la parte izquierda o en la parte derecha del plano real imaginario, pues diremos que el sistema tiene un comportamiento u otro. Entonces, veremos cómo estos parámetros afectan a la posición de los polos y, consecuentemente, a la respuesta del sistema. Bueno, pues ¿cómo es la forma normalizada de la función de transferencia de un sistema de segundo orden? En primer lugar, recordemos que el orden de un sistema era el número de polos o el grado o el orden de la ecuación diferencial que lo modela. Un sistema de segundo orden está modelado con una ecuación diferencial de segundo grado, como la que tenemos aquí puesta. Si pasamos a Laplace, evidentemente me queda esto, donde aparece un polinomio característico de segundo grado. Dos polos. Sin embargo, esto no es el modo en el que habitualmente vamos a escribir los sistemas de segundo orden. Los vamos a escribir o los vamos a contrastar siempre contra esta forma de escribirlo. Esta es la forma normalizada del sistema, de la función de transferencia del sistema de segundo orden. Fijémonos en que en lugar de poner s cuadrado más as más b en el denominador, hemos puesto aquí estos parámetros, estas letras, que son letras griegas, que tienen, como decía antes, un especial significado cada una de ellas. En el numerador tenemos k sub e por omega n cuadrado, y en el denominador, por el mismo característico, tenemos s cuadrado más 2 seda omega n por s más omega n cuadrado. Vamos a ver qué significan esta k sub e, esta omega n y esta seda. Empezamos por la k sub e. La k sub e es, como hemos visto en capítulos anteriores, la ganancia estática. Es el valor final de la respuesta al escalón suponiendo el sistema estable. Si nos fijamos, recordemos que la ganancia estática equivale a, o se puede calcular como la g de 0. Si donde pone aquí s ponemos 0, vemos que me queda k sub e omega n cuadrado partido por omega n cuadrado. Luego, efectivamente, k sub e es la ganancia estática. Le pongo a este sistema un escalón, sistema estable, y cuando el tiempo ha pasado suficiente, la salida vale k sub e. Bueno, el segundo parámetro, que este ya es nuevo, es el coeficiente de amortiguamiento, esta seda que hay aquí, ¿vale? Bueno, este coeficiente de amortiguamiento en el propio nombre ya nos está dando una pista de que tiene que ver con cuánto de amortiguado está el sistema, cuánto de frenado está. Cuanto mayor es el coeficiente de amortiguamiento, más frenado está el sistema, más roza, más se resiste a su cambio de situación, de posición o de situación que tenga. Si tuviésemos un sistema de tipo resistencia, condensador, bobina, etcétera, eso tendría que ver con la resistencia, con cuánto le cuesta la corriente circular por el circuito. Si tenemos un sistema de masa y muelle, pues tendría que ver con el rozamiento viscoso, cuánto le cuesta a mi masa moverse porque roza y disipa energía. Si tenemos otros sistemas en los cuales hay una disipación, una pérdida de energía, este coeficiente de amortiguamiento dependería de ella de una manera directa. Entonces, la idea es que el coeficiente de amortiguamiento nos va a marcar cuánto de amortiguado, cuánto de frenado está el sistema. Cuanto más amortiguado esté, más lentamente se moverá, y cuanto menos amortiguado esté, más impulsivamente responderá, y tal vez por eso tenga más tendencia a oscilar, ¿vale? El tercer parámetro que nos aparece es la omega n, frecuencia natural, y se matiza frecuencia natural no amortiguada. Esta sería la frecuencia a la que oscilaría mi sistema si no hay rozamiento, si no está amortiguado. Recordemos que cuando un sistema tiene polos imaginarios puros, su respuesta impulsional o sus modos añadidos a lo que sería la entrada, tienen componentes senoidales puras. Esas senoidales puras estarían oscilando a una frecuencia que es omega n.
los sistemas reales raramente van a estar, o va a ser despreciable su amortiguamiento. Luego siempre habrá realmente una cierta componente que atenúa esa oscilación. Pero si esto no fuese así, si estuviésemos en el caso ideal de que no hay rozamiento, no hay atenuamiento, no hay amortiguación, la frecuencia a la que oscilaría mi sistema sería omega n. Y se da cuando los polos son imaginarios puros. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es, explicado un poco caso E, omega n y seda y esta forma normalizada, vamos a relacionar caso E, omega n y seda con los polos del sistema. Tenemos esta expresión, pero si encontramos las raíces del denominador, los polos, recurriendo a la expresión típica de cómo se factoriza un sistema de segundo grado, es decir, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado partido por 2a, pues nos encontramos con que tendríamos esto, ¿vale? Fijaros que la menos b sería el menos 2e de omega n, como dividimos finalmente por 2a, pues tendríamos el menos e de omega n, más menos la raíz cuadrada, etc. ¿Vale? Operando un poquito aquí, sacando el omega n factor común, tenemos esta expresión. Esta raíz cuadrada, según cuánto valga seda, puede ser, el discriminante puede ser positivo o negativo, y esto será una componente imaginaria de mis polos, o tendrá una componente, o sea, un número real, y al final tendremos dos polos reales, ¿no? Bueno, dando la vuelta a este seda cuadrado menos 1 y poniéndolo al revés, tenemos que vamos a llamar a esta parte de aquí, voy a marcarla, saco el lápiz, bien, a esta parte de aquí la llamamos sigma, y a esta parte de aquí, con esto cambiado, es decir, si queréis esto multiplicado por j, sería omega d. Fijaros que le he cambiado el signo de dentro del radicando, con lo cual multiplico por raíz de menos 1, que es multiplicar por j. A esta sigma y a esta omega d son dos parámetros que me dicen dónde están los polos. Los polos están en menos sigma más menos omega d por j. Menos sigma más menos omega d por j. ¿Vale? Los tenemos aquí abajo puestos. Estos polos, o esta situación de los polos, como digo, están relacionados con seda y omega n con estas expresiones que tenéis aquí en el cuadrado amarillo. ¿Vale? Bueno. Estos dos parámetros, que son, a fin de cuentas, esto, aunque es bastante evidente, pero creo que vale la pena remarcarlo, lo que estamos diciendo es que los polos están en una parte real que es sigma y una parte imaginaria que es omega d. Los polos están aquí en su simétrico, con el menos omega d. ¿Vale? Bueno, pues esta sigma se le llama constante de amortiguamiento, no coeficiente. Coeficiente de amortiguamiento era seda. La sigma es constante de amortiguamiento. Y es la que cuando yo antitransforme esto me aparecerá en términos de la forma elevado a menos sigma t por el seno de omega d por t. Pues este sigma, esta constante de amortiguamiento, es lo que me marca con qué velocidad se atenúa mi senoide. Recordemos que esto, si lo pintamos, tiene una forma como esto, donde la amplitud se va haciendo cada vez más pequeña a una velocidad, con un ratio de descenso que depende de esta exponencial de sigma, ¿vale? Sigma por t. Entonces eso es la sigma. Y la omega d es la frecuencia amortiguada. La omega n es la frecuencia natural no amortiguada. Esta es la frecuencia amortiguada. Esta es la frecuencia a la que oscila mi sistema cuando hay amortiguamiento. Si no hubiese amortiguamiento y mi sistema no tuviese, la sigma no existiese, no hubiese parte real, la respuesta sería una oscilación mantenida. ¿Vale? Esto sería con sigma igual a 0, sin parte real. Cuando estamos con parte imaginaria pura, esa situación de un sistema que tenga polos imaginarios puros, la respuesta tendrá una componente senoidal pura y la frecuencia a la que oscila esta senoide sería omega n, la natural no amortiguada. Esta es la frecuencia que sí es amortiguada, ¿vale? Y están relacionadas de esta manera. Fijaros que cuando seda es 0, el coeficiente de amortiguamiento es 0, no hay amortiguamiento, y omega d es igual a omega n. Bueno, estas relaciones entre la posición de los polos, sigma más menos omega de j y seda y omega n, vamos a darle un poquito más de vueltas y representarla gráficamente. Este dibujo nos da una visión, pues eso, gráfica, visual, muy rápido de esta relación. Recordamos que esta es la función de transferencia en su forma normalizada, hay que recordar esta expresión, que la podemos expresar como que los polos están en menos sigma más menos omega de por j, y que tenemos que, acabamos de establecer, que la sigma es seda omega n y que la omega d es la omega n raíz de 1 menos n al cuadrado. Lo hemos definido así. Cuando hemos obtenido relación entre esto, hemos dicho los polos están en esta parte real y en esta parte imaginaria, suponiendo que esto sea un número positivo. Bueno, pues si nos fijamos en estas expresiones, cogemos esta primera y despejamos la seda,
Digamos esta expresión, recordamos que la sigma es la parte real y la omega d es la parte imaginaria de mis polos, menos sigma más menos omega d por j. Entonces vemos de esta expresión, pues que seda es precisamente el coseno de teta. Es el cateto adyacente y la hipotenusa, sigma y omega n. ¿Vale? Entonces tenemos que seda es el coseno de teta. Teta es el ángulo que forman los polos con el eje imaginario. ¿Vale? Este ángulo de aquí. Y también, si nos fijamos de nuevo este triángulo, la hipotenusa, omega n al cuadrado, es un cateto, sigma al cuadrado, más otro cateto, omega d al cuadrado. Luego omega n es raíz de sigma al cuadrado más omega d cuadrado. Estas expresiones, que al final de cuentas están dadas en este dibujo, las tengo que manejar con cierta facilidad para poder entender después lo que me está ocurriendo, puesto que, como veis, la posición, si queréis, el ángulo este, cuanto mayor sea el ángulo, más parte imaginaria tienen los polos. Y que el ángulo sea mayor está directamente relacionado con seda, coeficiente de amortiguamiento. Vemos que en cuanto la seda varía, me varía los polos. Van a estar en lugar de aquí, estarían aquí, etc. Vamos a tener mayores ángulos. A ver qué pinta aquí la recta. Bueno. Vale, mayores ángulos, mayores tetas y consecuentemente mayores sedas, menores sedas, mayores ángulos, como es el coseno, pues menores sedas, y el sistema va a tener menos amortiguamiento y va a tener más oscilaciones, más parte imaginaria. ¿Vale? Además, si vamos disminuyendo la sigma, ¿vale? Vamos hacia la derecha, entonces lo que iremos teniendo es que la e elevado a menos sigma, pues será cada vez algo más importante. Es decir, se atenuará más lentamente. En lugar de atenuarse así, se atenuará así. ¿Vale? O sea, esta caída será más rápida que esta caída. En definitiva, es importante estas relaciones que hay entre los parámetros y los tenemos puestos de una manera sencilla gráfica en este dibujo de aquí.